Lisa Martínez observaba su consola de comunicaciones con creciente preocupación. La luz verde que debería haber estado parpadeando sin parar seguía apagada. La colonia New Haven llevaba 12 horas de retraso para su llamada mensual de control. En 8 años de operaciones, nunca habían perdido una sola transmisión. Presionó el botón de contacto de emergencia en su escritorio. En cuestión de minutos, el almirante Jake Sullivan entró en el centro de comunicaciones del espacio profundo. Su uniforme gris estaba perfectamente planchado y su rostro mostraba la serena autoridad de un hombre que había pasado 30 años en la Fuerza de Defensa Colonial de la Tierra. ¿Qué tenemos, Martínez?, preguntó, mirando la consola oscura. New Haven perdió su llamada programada. Señor, he estado intentando contactarlos durante las últimas 6 horas. Nada. Ni siquiera su radiobaliza automática responde. Sullivan frunció el ceño. New Haven era una de las colonias más exitosas de la Tierra. 50.000 personas vivían en ese mundo, cultivando alimentos que alimentaban a otras 3 colonias en sistemas cercanos. El planeta era pacífico, sin formas de vida hostiles y con un clima perfecto para la agricultura. Podría ser un fallo del equipo, dijo Sullivan, pero su voz transmitía dudas. Pruebe las frecuencias de emergencia. Los dedos de Lisa se movieron sobre el teclado. Intentó todos los canales de comunicación que la Tierra había establecido con la colonia. Frecuencias militares, canales civiles, incluso la baliza de socorro básica que se suponía que funcionaría sin importar lo que sucediera con los sistemas principales. Nada respondió. Señor, recibo silencio en todos los canales. Ni siquiera sus satélites orbitales responden. Eso no debería ser posible a menos que dejara de hablar, sin querer decir lo que ambos pensaban. Sullivan apretó la mandíbula. A menos que algo le sucediera a toda la colonia. Guardó silencio un largo momento, mirando la consola a oscuras. Contacte al capitán Ryan Davis. Dígale que prepare el Vigilant para partir inmediatamente a New Haven. 2 horas después, el capitán Davis se encontraba en la sala de reuniones a bordo del US Vigilant. Era un hombre alto, de cabello castaño y mirada seria. Su nave era una de las naves de exploración más nuevas de la Tierra, construida para misiones de largo alcance y equipada con los mejores sensores que la humanidad había desarrollado. Capitán, su misión es sencilla, explicó el almirante Sullivan a través del enlace de video desde la Tierra. Lleguen a New Haven. Averigüen por qué no responden e infórmenles de inmediato. Si necesitan ayuda, proporciónenla. Si hay una amenaza, identifíquenla y regresen a la Tierra. Entendido, señor. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su última comunicación? 18 horas. Martínez ha estado intentando contactarlos constantemente. Nada. Davis asintió. Partiremos de inmediato. New Haven está a 4 días de distancia a máxima velocidad. El Vigilant abandonó la órbita terrestre en menos de 1 hora. Davis llevó su nave al límite, reduciendo el tiempo de viaje a 3 días y medio. Durante el trayecto, su oficial de comunicaciones intentó contactar con New Haven cada pocas horas. El silencio era absoluto. La doctora Amy Peterson, oficial científica de la nave, dedicó el viaje a preparar su equipo. Era una joven pelirroja con una mente brillante para analizar tecnología alienígena. Algo en esta situación le parecía extraño, pero no podía explicar por qué. Capitán, dijo al tercer día de viaje. He estado pensando en el silencio de New Haven. Si solo fuera una falla de equipo, algunos de sus sistemas deberían seguir funcionando. Tienen energía de respaldo, balizas de emergencia e incluso comunicadores personales para que todo se apague de golpe. ¿Crees que algo los atacó? Davis dijo, creo que debemos estar preparados para cualquier cosa. Cuando el vigilante llegó al sistema de New Haven, Davis ordenó inmediatamente que todos los sensores se activaran al máximo. Lo que encontraron hizo que todos en el puente se quedaran en silencio.
Las tres ciudades de New Haven aparecían en las imágenes térmicas como enormes señales de calor, pero no eran el calor normal de una ciudad viva. Eran el calor del vidrio enfriándose y el metal fundido. Desde la órbita, el planeta parecía como si hubiera sido quemado desde el espacio. «Llévanos a la ciudad principal», ordenó Davis en voz baja. Mientras descendían por la atmósfera, el horror se hizo evidente. Capital City, hogar de 20.000 personas, había desaparecido. En su lugar había un cráter de vidrio fundido que se extendía kilómetros. Las tierras de cultivo circundantes estaban ennegrecidas y muertas. Nada se movía en la superficie del planeta. La doctora Peterson realizó todos los escáneres que pudo. Capitán, detecto niveles de radiación masivos, compatibles con armas de alta energía. Pero estas no son armas que reconozca. Los patrones de energía son completamente desconocidos. Aterrizaron cerca de lo que había sido el centro administrativo de la colonia. Davis dirigió a un equipo afuera con equipo de protección completo. El suelo crujió bajo sus pies como vidrio roto. Donde antes había edificios, solo quedaba metal retorcido y piedra fundida. «Miren esto», gritó Peterson. Estaba arrodillada junto a lo que había sido un refugio para civiles. Estos búnkeres subterráneos fueron diseñados para proteger a las personas de desastres naturales. Los gruesos muros de hormigón del refugio se habían derretido desde el exterior. «Atacaron el refugio específicamente», dijo Davis con la voz llena de horror. Quienquiera que hiciera esto no solo estaba destruyendo edificios. Se aseguraban de que nadie sobreviviera. Peterson tomó lecturas con su escáner portátil, almacenado en estas firmas de energía. Son artificiales y consistentes en las tres ciudades. No se trató de una destrucción aleatoria. Fue sistemática, planificada. Alguien quería asegurarse de que todos los humanos de este planeta murieran. Pasaron 6 horas en la superficie documentando todo lo posible. Todos los refugios habían sido atacados. Todas las rutas de escape habían sido bloqueadas. Los atacantes se tomaron su tiempo, asegurándose de que su trabajo estuviera completo. De vuelta en la nave, Peterson analizó los datos recopilados. El capitán encontró algo en el curso de datos de respaldo de la colonia. Lograron grabar los primeros minutos del ataque. En la pantalla principal, imágenes granuladas mostraban enormes naves apareciendo en el cielo sobre Ciudad Capital. Las naves no se parecían a nada que la humanidad hubiera visto jamás. Largas y elegantes, con diseños integrales, que parecía curvar la luz a su alrededor. Habían abierto fuego sin previo aviso, sin ningún intento de comunicación. «Congela esa imagen», ordenó Davis. «¿Puedes mejorarla?» Las naves alienígenas se distinguieron con mayor claridad en la pantalla. Eran hermosas, de una forma letal, con suaves curvas y superficies que reflejaban la luz solar del planeta, pero sus armas eran claramente visibles. Enormes cañones de energía capaces de destruir una manzana de un solo disparo. «No pertenecen a ninguna especie que hayamos encontrado», dijo Peterson. «Estas naves son mucho más avanzadas que cualquier cosa en nuestras bases de datos». Davis contempló la imagen durante un largo rato. New Haven había sido una colonia pacífica. No tenían armas ni fuerza militar. Cultivaban alimentos y criaban familias. Alguien había decidido que 50.000 personas inocentes debían morir. «Pon rumbo a la Tierra, a toda velocidad», ordenó. «El almirante Sullivan necesita ver esto de inmediato». Mientras el vigilante abandonaba el sistema de New Haven, Davis escribió su informe. 50.000 colonos humanos habían muerto, asesinados por alienígenas desconocidos con armas muy superiores a cualquier cosa que la humanidad poseyera. La colonia habían sido completamente aniquilados sin supervivientes ni explicación. Pero lo que más preocupaba a Davis era algo que Peterson había descubierto en los escaneos finales. Los patrones de ataque coincidían con las señales de energía encontradas en otros 3 lugares:
ruinas antiguas en mundos muertos que los xenoarqueólogos habían estado estudiando durante años. Alguien había estado haciendo esto durante mucho tiempo. La noticia golpeó la Tierra como un golpe físico. La presidenta Ellen Carter se encontraba ante la Asamblea de la Tierra Unida, con el rostro pálido pero decidido. Tras ella, la pantalla principal mostraba imágenes de New Haven. Las ciudades derretidas, los refugios atacados, la destrucción total de 50.000 vidas. Ciudadanos de la Tierra y de todas nuestras colonias, comenzó con voz firme a pesar del horror que compartía. Hace 3 días, perdimos contacto con la colonia de New Haven. Ayer, el capitán Davis regresó con la confirmación de nuestros peores temores. New Haven ha sido destruida. Cada hombre, mujer y niño ha sido asesinado por una fuerza alienígena desconocida. La sala de reuniones estalló en voces conmocionadas y gritos de ira. Carter levantó la mano para pedir silencio. Declaró el estado de emergencia. Todo se ordena a las colonias que activen sus protocolos defensivos de inmediato. El almirante Sullivan coordinará nuestra respuesta a este ataque no provocado contra civiles humanos. Tras la transmisión, Carter se dirigió rápidamente a un ascensor seguro que descendía muy por debajo del edificio de la capital. El almirante Sullivan la esperaba en una habitación que solo había visto una vez durante su primera semana como presidenta. Las paredes estaban cubiertas de documentos clasificados y mapas estelares marcados con símbolos que no reconoció. «Almirante, dígame que tenemos opciones», dijo. El rostro de Sullivan era sombrío. «Señora Presidenta, nuestra flota actual consta de naves de exploración y naves de patrulla ligeras. Están diseñadas para misiones científicas y apoyo a las colonias, no para la guerra. Contra lo que sea que haya destruido New Haven, serían inútiles. Entonces, ¿qué recomienda?» «Recomiendo que activemos el Protocolo 7». Carter abrió los ojos de par en par. El Protocolo 7 era un plan que esperaba no haber oído nunca. Se remontaba a los primeros años de la humanidad en el espacio, cuando los líderes de la Tierra temían encontrar alienígenas hostiles entre las estrellas. «La flota de ataque profundo», dijo en voz baja. «Sí, señora. Es hora de despertar a los gigantes dormidos». A 3.200 kilómetros de distancia, en las profundidades de las montañas de Colorado, el director Nathan Brooks recibió un mensaje cifrado que le hizo temblar ligeramente las manos. Llevaba 23 años esperando este mensaje, con la esperanza de que nunca llegara. Protocolo 7 activado. Código de autorización. Amanecer. 77 Alpha. Brooks recorrió pasillos excavados en roca sólida, pasando por puertas blindadas diseñadas para resistir armas nucleares. Al final del complejo, colocó la mano sobre un escáner y pronunció su código de autorización. Unas enormes puertas comenzaron a abrirse con un sonido similar al de un trueno. La flota de ataque profundo había sido el mayor secreto de la humanidad durante más de 50 años. Durante los primeros días de la exploración espacial, cuando los humanos se dieron cuenta de que estaban solos entre las estrellas, los líderes militares de la Tierra tomaron una decisión aterradora. Si la humanidad alguna vez se enfrentaba a la extinción, su respuesta sería tan devastadora que ningún enemigo sobreviviría para volver a amenazar a la Tierra. Las naves se habían construido en astilleros secretos ocultos por todo el sistema solar. No eran naves de exploración ni naves coloniales. Eran puros instrumentos de guerra diseñados con un solo propósito: asegurar que cualquiera que amenazara la supervivencia de la humanidad lamentaría por completo esa decisión. La capitana Emma Stone disfrutaba de su jubilación en una pequeña granja en Montana cuando recibió la llamada. Tenía 52 años, canas y cicatrices de las guerras fronterizas de 20 años atrás. Esperaba no volver a comandar una nave de guerra. «Emma, te necesitamos». La voz del almirante Sullivan llegó a través de su comunicador seguro. «El protocolo 7 hectáreas sido activado». Stone cerró los ojos. Había ayudado a diseñar algunos de los sistemas de armas de la flota de ataque profundo durante su juventud. Sabía lo que estas naves podían hacer.
¿Qué tan grave es? ¿Jaque? Colonia New Haven. 50.000 civiles completamente aniquilados. El rostro de Stone se endureció. Estaré allí en 6 horas. La US Retribution era la nave de guerra más grande que la humanidad había construido jamás. Con 2 kilómetros de largo, llevaba armas capaces de desintegrar planetas y escudos capaces de absorber la energía de una estrella. La capitana Stone recorrió sus pasillos por primera vez en 15 años, sus pasos resonando en los vastos espacios. La nave. La tripulación llegaba de toda la Tierra y las colonias. No se trataba de personal militar regular. Eran veteranos de los pocos conflictos militares de la humanidad, especialistas en sistemas de armas e ingenieros que entendían una tecnología que la mayoría de los humanos jamás había visto. El teniente comandante Billy Roberts fue uno de los primeros en presentarse. Era un piloto que había volado en los conflictos de los Titán, conocido por su habilidad para realizar maniobras imposibles en combate. Observó con asombro la bahía de cazas del Retribution. Capitán, estos cazas no se parecen a nada que haya pilotado antes. Están equipados con sistemas de propulsión cuántica, explicó Stone. Literalmente pueden teletransportarse distancias cortas durante el combate. Tendrá que aprender tácticas completamente nuevas. Mientras tanto, en el Departamento de Xenoarqueología de la Tierra, el Dr. Peter Kim hacía un descubrimiento que lo cambiaría todo. Estaba analizando las señales energéticas de New Haven cuando algo familiar le llamó la atención. Extrajo archivos de 3 antiguas ruinas que científicos humanos habían estado estudiando durante años. Las ruinas estaban en mundos muertos, planetas donde civilizaciones enteras habían sido exterminadas millones de veces. Hace años. Las señales de energía eran idénticas. Kim corrió a la oficina de su supervisor. Profesor, creo que sé quién atacó New Haven. La doctora Jennifer Walls examinó los datos de Kim con creciente alarma. Estos patrones de energía son los mismos que los de las ruinas de Kepler 7, Wolf 30C y Próxima 3. Exactamente. Alguien ha estado destruyendo civilizaciones durante millones de años. Encuentran especies jóvenes, las estudian y luego las eliminan por completo. Walls contactó de inmediato con el almirante Sullivan. En menos de 1 hora, los mejores científicos de la Tierra analizaban todos los datos que tenían sobre las antiguas ruinas. La imagen que surgió fue aterradora. Los atacantes se autodenominaban la hegemonía. Eran un imperio que había existido durante miles de años, extendiéndose por cientos de sistemas estelares. Su método siempre era el mismo: encontrar una civilización joven y prometedora, observarla hasta que comenzara a extenderse más allá de su mundo natal y luego destruirla por completo. La humanidad se había convertido en su último objetivo. ¿Cuántas especies han destruido?, preguntó el presidente Carter durante una sesión informativa de emergencia. Basándose en las ruinas, hemos encontrado al menos 50, informó la doctora Kim. Probablemente muchas más. Son sistemáticos. No solo derrotan civilizaciones, las aniquilan. La almirante Sullivan se puso de pie. Entonces cometieron un grave error. Eligieron la especie equivocada para intentar aniquilarla. En los astilleros ocultos, la flota de ataque profundo estaba cobrando vida. Naves que habían dormido en la oscuridad durante décadas estaban despertando. Sus reactores de fusión se encendieron, sus sistemas de armas se activaron y sus tripulaciones comenzaron el complejo proceso de preparación para la guerra. La capitana Stone revisó las capacidades de la flota con una mezcla de orgullo y horror. La humanidad había construido estas naves durante su periodo más paranoico, cuando temían que cualquier contacto extraterrestre pudiera significar la extinción. Las armas que portaban estaban diseñadas para combatir enemigos con tecnología superior, siendo más despiadadas, más creativas y más dispuestas a sacrificarlo todo para proteger la Tierra. Capitana, informó su oficial científico, estamos detectando señales de energía que se mueven por el sistema Vega. Las mismas señales de New Haven.
La mirada de Stone se endureció. Se dirigen a otra colonia. Nueva Brisbane, señora. 200.000 civiles. Stone activó el sistema de comunicación de la nave. A todas las naves de la flota de ataque profundo, aquí el capitán Stone. Tenemos una misión. Extraterrestres desconocidos han asesinado a 50.000 humanos en la colonia New Haven. Ahora se dirigen a Nueva Brisbane. Vamos a detenerlos. Hizo una pausa, pensando en los pacíficos agricultores y familias de Nueva Brisbane, y luego nos aseguraremos de que nunca vuelvan a amenazar a otro ser humano. La flota de ataque profundo abandonó sus bases ocultas y comenzó a avanzar hacia Vega. Por primera vez en 50 años, la humanidad iba a la guerra, y la galaxia estaba a punto de descubrir por qué la Tierra había dedicado tanto esfuerzo a construir naves diseñadas para destruir civilizaciones. Los gigantes dormidos estaban despiertos y muy furiosos. María González había sido la principal analista de inteligencia de la Tierra durante 15 años, pero nunca se había enfrentado a un desafío como este. En su oficina segura bajo Ginebra, coordinó la búsqueda desesperada de la humanidad de los alienígenas que habían destruido la colonia New Haven. Necesitamos encontrarlos antes de que lleguen a Nueva Brisbane, le dijo a su equipo. 200.000 personas cuentan con nosotros. Su mejor analista, el teniente comandante Alex Turner, había estado monitoreando el espacio profundo durante 3 días seguidos. Tenía los ojos rojos de mirar fijamente los datos de los sensores, pero se negaba a descansar. En algún lugar en la vasta oscuridad entre las estrellas, los asesinos se movían. Señora, detecto algo inusual en el sistema Vega, informó. La misma señal de energía que detectamos en New Haven. Es tenue, pero definitivamente está ahí. González se inclinó sobre su hombro para estudiar las lecturas. ¿Cuántas naves? Es difícil saberlo a esta distancia, pero la energía emitida sugiere una flota grande, mucho mayor que la que impactó New Haven. En cuestión de minutos, la información llegó al almirante Sullivan y al capitán Stone a bordo del Retribution. La flota de ataque profundo llevaba 2 días viajando hacia Vega, acelerando al máximo sus motores. Ter tiene razón, dijo Stone a su tripulación del puente. Se dirigen directamente a Nueva Brisbane y han traído amigos. El Retribution abandonó la velocidad de la luz en el límite del sistema Vega. Lo que encontraron allí dejó sin aliento incluso a los tripulantes más veteranos. 12 enormes naves alienígenas flotaban en el espacio cerca del cuarto planeta de Vega. Cada nave tenía más de 1 kilómetro de largo con diseños de agujeros que parecían curvar la luz a su alrededor. Esas son las mismas naves de las grabaciones de New Haven, informó la oficial científica del Retribution, la doctora Amy Peterson, quien se había transferido desde la nave del capitán Davis. Pero estas son mucho más grandes. La capitana Stone estudió la flota enemiga a través de los potentes telescopios de su nave. Las naves alienígenas eran hermosas, de una forma letal, con curvas suaves y superficies que reflejaban la luz de las estrellas como espejos. Pero podía ver sus armas, enormes cañones de energía que eclipsaban cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Comunicaciones intentó contactarlos, ordenó Stone. Sin respuesta, capitán. Ni siquiera reconocen nuestra presencia. Stone asintió. No esperaba diplomacia de una especie que asesinaba civiles sin previo aviso. A todas las naves, aquí Stone. Tenemos 12 naves enemigas en el sistema Vega. Parecen estar preparándose para otro ataque contra civiles humanos. Vamos a detenerlos aquí. El teniente comandante Billy Roberts estaba en la bodega de cazas informando a su escuadrón sobre su misión. Los 48 pilotos bajo su mando eran todos veteranos, pero ninguno había visto jamás un combate como el que estaban a punto de enfrentar. Escuchen, les dijo Roberts. Estos alienígenas poseen tecnología que no comprendemos. Sus naves son más grandes y probablemente más resistentes que cualquier otra contra la que hayamos luchado antes, pero tampoco han luchado nunca contra humanos.
Activó un holograma que mostraba la flota alienígena. Sus naves están diseñadas para el combate a larga distancia. Esperan destruir a los enemigos a distancia con una potencia de fuego superior. Vamos a acercarnos. Muy cerca. Los cazas despegaron del Retribution y otras 5 naves de ataque profundo. Cada caza estaba equipado con sistemas experimentales de propulsión cuántica que les permitían teletransportarse distancias cortas durante el combate. Era una tecnología con la que la Hegemony nunca se había encontrado. La flota alienígena detectó las sistemas estelares. Su mundo capital se llama Demingen Prime, ubicado a unos 50 años luz de aquí. La voz de la almirante Sullivan se escuchó con claridad, a pesar de la distancia. ¿Cuántas naves tienen? Según sus registros de navegación, miles. Quizás decenas de miles. Hoy luchamos contra una pequeña fuerza de exploración. Stone sintió un escalofrío. Si esta hubiera sido una fuerza pequeña, ¿cómo sería la flota de la hegemonía completa? Pero entonces miró los restos alrededor de sus naves. 12 naves de guerra alienígenas avanzadas habían sido destruidas por 6 naves humanas. Los humanos habían ganado gracias a tácticas superiores, coraje desesperado y la disposición a sacrificarlo todo para proteger a su gente. Almirante, dijo, recomiendo que les dirijamos la lucha. Si tienen miles de naves, seguirán atacando hasta destruir todas las colonias humanas. Tenemos que atacarlos primero. De acuerdo. Regresen a la Tierra inmediatamente. Vamos a planear la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Como flota de ataque profundo mientras la nave comenzaba su viaje a casa, el capitán Stone reflexionó sobre los datos de navegación alienígena que habían capturado. La hegemonía llevaba miles de años destruyendo civilizaciones. Habían perfeccionado el arte del genocidio, exterminando especies tras especies sin encontrar jamás una resistencia seria. Pero nunca antes habían luchado contra los humanos. Y los humanos tenían una ventaja que ninguna otra especie parecía poseer. Cuando sus descendientes se veían amenazados, se volvían capaces de absolutamente cualquier cosa. Los datos de hegemonía capturados revelaron un imperio que había gobernado la galaxia durante 10.000 años. En la sala de reuniones segura bajo Ginebra, los líderes militares de la Tierra estudiaban mapas estelares que mostraban 200 sistemas conquistados y la ubicación de miles de naves enemigas. La general Patricia Lee, recién ascendida a comandante suprema de las fuerzas militares humanas, se encontraba ante la pantalla holográfica más grande que la Tierra jamás había construido. El mapa tridimensional mostraba todo el imperio de la hegemonía con puntos rojos que marcaban las principales posiciones de la flota y marcadores amarillos que indicaban los mundos industriales. Damas y caballeros, dijo a los oficiales reunidos, estamos ante un enemigo que nunca ha perdido una guerra. Han perfeccionado el arte de destruir civilizaciones. En 10.000 años, ninguna especie los ha resistido con éxito. El almirante Sullivan señaló un sistema fuertemente fortificado en el centro del mapa. Demingen Prime, su mundo capital, según estimaciones de inteligencia, está protegido por fortalezas orbitales que nunca han sido penetradas. El equipo de investigación del Dr. Kim había estado trabajando sin descanso para comprender la tecnología y la cultura de la hegemonía. Sus hallazgos fueron inquietantes, pero también revelaron posibles debilidades. La hegemonía sigue un patrón predecible, explicó Kim. Identifican especies prometedoras, las estudian durante décadas y luego atacan con una fuerza abrumadora. Se basan en la superioridad tecnológica y la guerra psicológica. Rompen la voluntad de lucha de su enemigo antes de destruirlo por completo. El general Lee asintió. Lo que no entienden es que los humanos no se doblegan fácilmente. Cuando nuestros civiles se ven amenazados, nos volvemos más peligrosos, no menos. El plan que desarrollaron no se parecía a nada en la historia militar. En lugar de la estrategia tradicional de combate flota contra flota, los humanos atacarían simultáneamente en todo el imperio de la hegemonía.
La Operación Cielo Destrozado atacaría infraestructuras críticas en cientos de mundos, paralizando la capacidad del enemigo para coordinar sus vastas fuerzas militares. El coronel Danny Wright había sido elegido para liderar el componente de operaciones especiales de la misión. Se encontraba en una sala de reuniones a bordo del recién construido US Vengeance, explicando la misión a su selecto equipo de comandos. «Vamos a atacarlos por todas partes a la vez», dijo Wright a sus oficiales: centrales eléctricas, centros de comunicación, fábricas de armas y bases de flota. La hegemonía ha gobernado mediante el miedo y la tecnología superior durante miles de años. Vamos a mostrarles lo que se siente tener miedo. La estrategia humana se basaba en ventajas que ninguna otra especie parecía poseer. Los humanos podían adaptar sus tácticas en tiempo real, operar eficazmente en grupos pequeños sin comunicación constante y luchar con un nivel de creatividad que los comandantes alienígenas consideraban imposible de predecir. Mientras tanto, la doctora Jennifer Walls dirigía un equipo de científicos que había logrado un avance que podría cambiar el curso de la guerra. En las profundidades de un laboratorio subterráneo, habían estado estudiando la fuente de energía que hacía que la tecnología de la hegemonía fuera tan avanzada. Todo su imperio funciona con reactores de núcleo cuántico, explicó Walls al almirante Sullivan a través de un enlace de video seguro. Estos núcleos han alimentado su civilización durante miles de años. Pero hemos descubierto que tienen una debilidad crítica. Activó una pantalla holográfica que mostraba la estructura interna de un núcleo cuántico de hegemonía. Si podemos generar pulsos electromagnéticos calibrados con precisión a frecuencias específicas, podemos desestabilizar toda su red eléctrica. Todas sus naves, armas y sistemas se apagarán simultáneamente. Sullivan se inclinó hacia adelante. ¿Cómo generamos pulsos lo suficientemente potentes como para afectar a todo su imperio? Usamos su propia tecnología contra ellos. Los mismos núcleos cuánticos que alimentan sus naves pueden sobrecargarse para crear explosiones electromagnéticas masivas. Solo necesitamos acercarnos lo suficiente para colocar los dispositivos. La capitana Emma Stone recibió el mando de la flota más grande que la humanidad haya reunido jamás. 200 naves de ataque profundo apoyadas por miles de cazas y naves de asalto especializadas. Su misión era penetrar el corazón del espacio de hegemonía y entregar los dispositivos de pulso cuántico a ubicaciones críticas. Pero la hegemonía no era pasiva. El emperador Bexar, gobernante del imperio durante más de 2000 años, había recibido con incredulidad los informes de la derrota en Vega. Ninguna especie había destruido jamás una flota de Hegemony. Estos humanos eran claramente más peligrosos de lo que indicaban las evaluaciones iniciales. Envíen la tercera y la séptima flotas a destruir su mundo natal, ordenó desde su palacio en Demingen Prime. Y desplieguen a los creadores de miedo para quebrantar su voluntad de resistencia. Los creadores de miedo eran especialistas en guerra psicológica que habían doblegado a docenas de especies a lo largo de los siglos. Transmitían imágenes y sonidos diseñados para causar un colapso mental completo en las poblaciones enemigas. La técnica nunca había fallado. Pero cuando las transmisiones de los creadores de miedo comenzaron a llegar a las colonias humanas, la respuesta no fue la que la hegemonía esperaba. En lugar de terror y rendición, los humanos se enfurecieron. En lugar de quebrantar su voluntad de lucha, los ataques psicológicos alienígenas los reafirmó en su determinación de proteger a sus familias. La comandante Sarah Kelly, jefa de operaciones psicológicas humanas, volvió las armas de la hegemonía contra ellos. Comenzó a transmitir en todas las frecuencias enemigas. Un mensaje sencillo que infundió miedo en los corazones alienígenas por primera vez en siglos. «Mataron a nuestros hijos», dijo su voz imperfectamente. Lenguaje de hegemonía traducido. Ahora sabrán por qué fue un error. El mensaje iba acompañado de imágenes de la batalla de Vega que mostraban a combatientes humanos teletransportándose dentro de naves alienígenas y destruyéndolas desde dentro. Para las especies acostumbradas a la guerra predecible, las tácticas humanas parecían magia o locura.
La operación Cielo Destrozado comenzó con ataques simultáneos en 50 sistemas de hegemonía. Equipos de ataque humanos, utilizando datos de navegación alienígenas capturados, aparecieron sin previo aviso en mundos que habían conocido la paz durante miles de años. En el mundo industrial de Hegemonía 7, el teniente Bobby Martínez lideró a un equipo de ingenieros en la destrucción del astillero más grande del imperio. Utilizaron explosivos cuánticos para derrumbar las enormes instalaciones de construcción orbital, retrasando la producción de naves de hegemonía durante décadas. En el mundo militar de Fortaleza Prima, la sargento Linda Carter y sus marines lucharon a través de las defensas alienígenas para instalar dispositivos de pulso electromagnético cerca de la red eléctrica principal del planeta. Cuando los dispositivos se activaron, todos los sistemas de armas del planeta se apagaron simultáneamente. Los ataques continuaron en docenas de mundos. Equipos humanos atacaron con precisión y creatividad, empleando tácticas que la hegemonía jamás había encontrado. No intentaron mantener territorio ni librar batallas prolongadas. Parecían destruidos, infraestructuras críticas y desaparecieron antes de que los alienígenas pudieran responder eficazmente. El emperador Beskar observaba con creciente alarma los indicadores de estado de su imperio. Luces rojas de advertencia aparecieron en cientos de sistemas a medida que las centrales eléctricas fallaban. Las redes de comunicación se apagaban y las bases militares perdían contacto con el mando. ¿Cómo es posible?, preguntó a sus asesores militares. Ninguna especie ha coordinado jamás ataques a tales distancias. Su tecnología no debería permitir tal nivel de precisión. Lo que el emperador no entendía era que los humanos habían pasado siglos luchando entre sí. Habían desarrollado tácticas militares a lo largo de incontables guerras, perfeccionando el arte de la guerra asimétrica, las operaciones especiales y los ataques coordinados. La expansión pacífica de la hegemonía los había debilitado, desacostumbrados a enfrentarse a enemigos que contraatacaban con inteligencia y determinación. El almirante Sullivan coordinó la masiva operación desde el centro de mando de la Tierra. Los informes llegaban desde el espacio de Hegemony a medida que los equipos humanos completaban sus misiones. Señor, el equipo 7 hectáreas destruido con éxito la instalación del núcleo cuántico en Hegemony 12, informó un oficial de comunicaciones. TAM 15 hectáreas eliminado el centro de comunicaciones principal del sector 9, dijo otro. Pero la respuesta de la hegemonía fue masiva. 3 flotas enteras, con más de 500 naves, convergían hacia la Tierra y las colonias humanas restantes. Si alcanzaban el espacio humano, ninguna fuerza defensiva podría detenerlas. El general Lee Sullivan dijo, es hora de la fase 2. Ocultas por todo el espacio humano se encontraban plataformas defensivas construidas en secreto durante los últimos 3 meses. Estas armas representaban la tecnología más avanzada de la humanidad. Estaban impulsadas por reactores experimentales capaces de crear anomalías gravitacionales artificiales. Cuando las flotas de la hegemonía entraron en el espacio humano, se encontraron con armas capaces de crear agujeros negros. Las naves alienígenas, diseñadas para combatir enemigos convencionales, carecían de defensa contra armas capaces de deformar el espacio. La primera flota de la hegemonía fue destruida cuando las plataformas defensivas humanas crearon un pozo de gravedad que aplastó 50 naves simultáneamente. La segunda flota no tuvo mejor suerte, pues agujeros negros artificiales destrozaron sus formaciones. El emperador Bexar recibió informes de estas derrotas con algo que nunca antes había sentido: miedo. Durante 10.000 años, la hegemonía había sido invencible. Habían destruido docenas de civilizaciones sin encontrar jamás una resistencia seria. Pero los humanos eran diferentes. No luchaban con honor ni seguían patrones predecibles. Luchaban con una creatividad salvaje que volvía contra sí cada ventaja de hegemonía. Peor aún, parecían volverse más peligrosos cuanto mayor era la presión a la que se enfrentaban. Mi señor, su asesor principal informó, recibimos solicitudes de rendición de 17 sistemas. Piden permiso para negociar con los humanos.
Por primera vez en 2 milenios, el emperador Vexar sintió que su imperio comenzaba a desmoronarse. Los humanos habían hecho algo imposible. Habían demostrado a la galaxia que la hegemonía podía ser derrotada. Y una vez que ese miedo se desvaneció, Vexar supo que su imperio jamás se recuperaría. Preparen la flota imperial que comandaba. Terminamos esto en su H. La batalla final por la supervivencia de la humanidad comenzó con el mayor movimiento de flota en la historia galáctica. El emperador Beskar dirigió personalmente 1000 naves de guerra y Gemini hacia las fortalezas orbitales de Demingen Prime, decidido a acabar con la amenaza humana de una vez por todas. Pero el almirante Sullivan había anticipado este movimiento. La US Nemesis, la nave de guerra más nueva y grande de la humanidad, se estrelló contra un avión superveloz en el límite del sistema de Mingen. Con 3 kilómetros de largo, eclipsaba incluso a los enormes dreadnoughts de la hegemonía. Almirante Sullivan se encontraba en su puente, rodeado de los mejores oficiales militares de la Tierra. A todas las naves, les habla Sullivan. Hoy ponemos fin a 10.000 años de tiranía galáctica. Hoy demostramos al universo que ningún imperio, por poderoso que sea, puede sobrevivir cuando amenaza a niños humanos. Tras la Némesis venían 200 naves de guerra humanas. Toda la flota de ataque profundo y todas las naves de combate que la Tierra podía prescindir. Se enfrentaban a una desventaja de 5-1 contra un enemigo que nunca había perdido una batalla en la historia registrada. Pero los humanos tenían ventajas que la hegemonía no podía comprender. El ingeniero jefe Tim Johnson había pasado meses modificando armas humanas basándose en tecnología alienígena capturada. El resultado fue un armamento que podía volver las defensas de la hegemonía en su contra. Los escudos de la fortaleza orbital del almirante están a su máxima potencia, informó el oficial táctico de la Némesis. Están diseñados para resistir cualquier ataque convencional. Sullivan sonrió con tristeza. Menos mal que no estamos usando ataques convencionales. Johnson, ¿tienes tus juguetes listos? En la sección de ingeniería de la nave, Johnson activó dispositivos que parecían engañosamente simples. Eran amplificadores de resonancia cuántica diseñados para hacer colapsar los escudos enemigos al sincronizarse con sus propias frecuencias defensivas, disparando torpedos de resonancia cuántica, anunció Johnson. Los torpedos impactaron las fortalezas orbitales de Demingen Prime y parecieron no causar daño alguno. Por un momento, los defensores de la hegemonía pensaron que las armas humanas habían fallado. Entonces, sus propios escudos comenzaron a colapsar a medida que la resonancia cuántica se propagaba por sus redes defensivas como un virus. Imposible, susurró el comandante de la fortaleza mientras sus inexpugnables defensas se desmoronaban. Sus armas están usando nuestra propia frecuencia de escudo contra nosotros. La capitana Emma Stone lideró el asalto a la superficie del planeta. Su fuerza de desembarco incluía a los mejores soldados que la humanidad había producido, armados con armas diseñadas específicamente para combatir en ciudades de la hegemonía. Habían estudiado arquitectura alienígena, aprendido sus patrones defensivos y se habían preparado para la guerra urbana a una escala nunca antes intentada. El Palacio Imperial era una estructura masiva que se había mantenido en pie durante 5.000 años. Sus muros estaban construidos con un material más resistente que cualquier metal, y sus defensas nunca habían sido violadas. Pero la de Stone. El equipo de asalto no atacó las murallas. El teniente comandante Billy Roberts, ahora al mando de un equipo de asalto terrestre, utilizó unidades portátiles de propulsión cuántica para teletransportar a sus soldados directamente al interior del palacio. Los guardias de la hegemonía, seres altos con antebrazos y armadura plateada, nunca se habían enfrentado a enemigos que pudieran aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Aseguren la sala del trono, ordenó Stone a través de su comunicador. Queremos al emperador con vida. Mientras tanto, la batalla espacial rugía en torno a la órbita de Demingen Prime. La flota de la hegemonía luchaba con furia desesperada, pero las tácticas humanas seguían sorprendiéndolos.
La transmisión de guerra psicológica de la comandante Sarah Kelly llenó todas las frecuencias de comunicación con un mensaje que sacudió al imperio alienígena hasta sus cimientos. Ciudadanos de la hegemonía, dijo su voz en perfecta traducción alienígena. Su emperador ordenó el asesinato de 50.000 civiles humanos, niños, familias, agricultores que no amenazaban a nadie. Hoy aprenden el precio de tocar a nuestros jóvenes. La transmisión estuvo acompañada de grabaciones de la colonia New Haven. Imágenes de niños jugando en patios de escuela, familias trabajando en el campo, gente común viviendo vidas pacíficas. Luego vinieron imágenes de las consecuencias, las ciudades derretidas, los refugios atacados, el genocidio total de personas inocentes. Para las especies que habían vivido bajo el dominio de la hegemonía durante miles de años, ver su imperio invencible enfrentarse a la derrota fue impactante. Pero ver la evidencia de lo que se había hecho a los civiles humanos fue aún peor. Muchos mundos comenzaron a transmitir mensajes de rendición. Reacios a enfrentar la terrible retribución de la que la humanidad era capaz, el emperador Bexar se abrió paso a través de su propio palacio mientras los soldados humanos avanzaban hacia su sala del trono. Tenía más de 2000 años, un ser que había gobernado un imperio que abarcaba cientos de sistemas estelares. Había ordenado la destrucción de docenas de civilizaciones y nunca había sentido culpa ni dudado de esas decisiones. Pero al escuchar los sonidos de la batalla acercándose, se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Los humanos no eran como otras especies. No luchaban por territorio, recursos ni gloria. Luchaban por sus familias, sus hijos, su futuro. Y los seres que luchaban por tales razones no podían ser derrotados solo con tecnología superior. El capitán Stone encontró al emperador en su sala del trono, una enorme cámara, con paredes cubiertas con los símbolos de mundos conquistados. Bexar medía casi 3 metros de altura, con piel y antebrazos plateados, y vestía túnicas que habían sido transmitidas a lo largo de siglos por gobernantes hegemónicos. Así lo dijo, con acento, pero en un lenguaje humano claro. La joven especie ha venido a enfrentarme directamente. Stone levantó su arma, pero no disparó. Emperador Beskar, por la autoridad del gobierno de la Tierra Unida, y en nombre de los 50.000 civiles que asesinaste en la colonia New Haven, estás bajo arresto por genocidio. Beskar rió con un sonido como el de un cristal roto. ¿Crees que has ganado? Mi imperio abarca 200 mundos. Incluso si me derrotas aquí, mis flotas seguirán luchando. No puedes destruirnos a todos. Obsérvanos, respondió Stone. En ese momento, los dispositivos de pulso cuántico del Dr. Walsh se activaron simultáneamente en docenas de mundos hegemónicos. Las explosiones electromagnéticas se extendieron por la red eléctrica alienígena como una cadena de rayos, apagando todos los reactores de núcleo cuántico del imperio. Las naves hegemónicas flotaron sin energía en el espacio. Sus fortalezas orbitales se oscurecieron. Sus defensas planetarias fallaron por completo en un instante coordinado. La humanidad había logrado lo que ninguna especie había logrado en 10.000 años. Habían doblegado al poderoso imperio Hegemony. El emperador miró a Stone con algo cercano al respeto. ¿Cómo? ¿Cómo coordinaron semejante ataque a tan larga distancia? Somos humanos, dijo Stone simplemente. Hemos estado luchando desde que aprendimos a caminar erguidos. Hemos practicado unos con otros durante miles de años. Eligieron la especie equivocada para intentar eliminarla. La voz del almirante Sullivan resonó por todos los canales de comunicación, transmitiéndose a todos los mundos del espacio Hegemony. Ciudadanos del antiguo imperio Hegemony, su gobierno ha sido derrotado. El emperador Bexar está bajo custodia humana. Sus fuerzas militares se han rendido, pero la humanidad no está interesada en gobernarlos. El mensaje continuaba con términos que impactaron a todos los oyentes alienígenas. Les ofrecemos una opción.
Únanse a la Alianza Protectora Humana como iguales con plenos derechos y representación o regresen a sus mundos de origen y vivan en paz. No los gobernaremos, conquistaremos ni les haremos daño, pero los protegeremos de cualquiera que lo intente. La presidenta Ellen Carter llegó a Dominion Prime 3 días después a bordo de una nave diplomática especialmente modificada. Se reunió con el emperador Bexar en un centro de detención seguro, cara a cara con el ser que había ordenado el asesinato de 50.000 civiles humanos. ¿Por qué?, le preguntó. ¿Por qué destruyeron New Haven? Eran granjeros, familias, niños. No representaban ninguna amenaza para su imperio. Los 4 ojos de Bexar estudiaron al presidente humano. Porque eso es lo que hacemos. Lo hemos hecho durante 10.000 años. Encontramos especies jóvenes con potencial. Las estudiamos y las eliminamos antes de que se conviertan en amenazas. Es eficiente. Mantiene el orden. La voz de Carter permaneció serena, pero su mirada era dura como el acero. Mataste niños porque era eficiente. Sí. Entonces entiendes por qué tuvimos que destruir tu imperio por completo. El juicio del emperador Bexar se convirtió en el evento más visto de la historia galáctica. Representantes de docenas de especies que habían vivido bajo el dominio de la hegemonía testificaron sobre miles de años de opresión. La evidencia de un genocidio sistemático que se extendió por siglos fue abrumadora. Pero el momento más impactante llegó cuando la propia Carter pronunció el juicio final. Emperador Bexar, tu imperio asesinó a 50.000 civiles humanos inocentes. En respuesta, hemos acabado con tu capacidad de volver a matar. Que la galaxia sepa que la humanidad no solo protege a los nuestros, sino a todos los que desean vivir en paz. Bexar fue sentenciado a cadena perpetua en una instalación segura donde nunca más podría amenazar a la población civil. Su imperio fue disuelto, y sus mundos miembros tuvieron la opción de independizarse o unirse a la Alianza Protectora Humana. El capitán Davis, ahora ascendido a almirante, erigió un monumento en el lugar donde una vez se alzó la colonia New Haven. La inscripción era simple pero clara. Tocaron a nuestros hijos. Nosotros tocamos a sus dioses. Que la galaxia recuerde ambas lecciones. La Alianza Protectora Humana creció rápidamente a medida que docenas de especies decidieron unirse en lugar de enfrentarse a la incertidumbre de la independencia. Pero no era un imperio en el sentido tradicional. Los humanos servían como protectores y coordinadores. Pero cada especie miembro mantenía su propio gobierno y cultura. El escenario final de la guerra llegó 6 meses después, cuando las naves del almirante Stone se toparon con una pequeña flota de la República Andoriana, una especie que se había expandido agresivamente en territorio anteriormente controlado por la hegemonía, naves humanas. El comandante andoriano transmitió: retírense de este sistema inmediatamente. Lo reclamamos para la República. La respuesta de Stone: